Los diputados de la bancada unionista y de Nosotros presentaron una serie de objeciones en contra del decreto aprobado por el Congreso de la República para la ampliación presupuestaria. Según el diputado Álvaro Arzú, ponente de 7 objeciones, se refirió a errores de forma y fondo presentada en dicha ampliación, así como 1.800 millones de quetzales sin fuente de financiamiento. Ese decreto, la ampliación que se aprobó en altas horas de la noche sin ninguna discusión, se le hicieron muchas enmiendas de curul que realmente generaron muchos problemas, no solo de redacción, sino que incluso de matemática, porque aparentemente los números ni siquiera cuadran por la cantidad de enmiendas que le hicieron. Entonces realmente cuando revisamos el decreto final encontramos muchísimos errores, tanto de forma como de fondo. Incluso hay alrededor de 1.800 millones de quetzales que ni siquiera tienen fuente de financiamiento. Entonces, en vista de eso, como es nuestro derecho como diputados, hemos presentado un documento con objeciones y observaciones a ese decreto, por lo que dice uno de los precedentes vigentes en el Congreso. El Pleno tiene que conocer esas objeciones, tiene que discutirlas y tenemos que votar para ver si se aceptan. Si se llegaran a aceptar esas objeciones, entonces el decreto se archiva. El presidente del Congreso, Nery Ramos, confirmó de recibidas las objeciones, por lo que se pondrán de conocimiento ante el Pleno durante la sesión ordinaria del martes próximo. No enviamos el decreto al presidente del Ejecutivo, dado que se recibieron 2 objeciones, precisamente por el diputado Álvaro Arzú y por la diputada Nadia de León, y en ese sentido el procedimiento es someterlo a conocimiento del honorable Pleno en la sesión del día martes, sesión adicional, y será el honorable Pleno el que determine si da con lugar las objeciones, se archivaría el decreto, ahora si no, se enviaría inmediatamente para la sanción correspondiente. En el caso de la diputada Nadia de León del bloque Nosotros, la objeción presentada en contra de la aprobación de ampliación presupuestaria se refiere a una supuesta opacidad y contraviene principios básicos de transparencia y legalidad. Vamos a recapitular algunos puntos sobre este tema que es relevante. El presidente del Congreso de la República, Nery Ramos, confirmó que el decreto de ampliación presupuestaria no ha sido enviado al Ejecutivo para su análisis, sanción y promulgación debido a que 2 diputados presentaron objeciones, las cuales se conocerán en la sesión ordinaria del próximo martes. De esa cuenta será el Pleno el que decida su destino, ya que si aprueba las objeciones el decreto sería archivado y quedaría sin efecto, mientras que si las imprueba sería enviado de manera inmediata al Ejecutivo. El documento que la bancada unionista remitió al presidente del Congreso, Nery Ramos, contiene 7 objeciones en torno a de dónde saldrá el financiamiento para ciertos rubros. Entre estos están 1.756.8 millones de quetzales del incremento, así como lo destinado a la rehabilitación del tramo carretero en Palín-Escuintla, entre otros errores de forma y enmiendas que se aprobaron según las objeciones que fueron presentadas a la presidencia del Congreso de la República. Bueno, sabemos que la ampliación presupuestaria es una situación pues, que el Ejecutivo había solicitado como una cuestión urgente por diversos temas, entre ellos la ruta de Palín-Escuintla y otros puntos que también se busca inyectarle más recursos para poder cumplir con objetivos planteados por parte del Ejecutivo. El punto aquí es que estamos entonces en un proceso de atraso por dudas que obviamente son válidas también y tienen el derecho los diputados de poderlas presentar. Y pues bueno, ahora esperemos que las diversas bancadas puedan analizar muy bien el proyecto, las objeciones y puedan decir si dan con lugar o no para poder hacer las mejoras o bien entonces descartar en definitiva esta ampliación presupuestaria. El punto aquí es, Fernando, inicia con esto un nuevo pulso en el Congreso de la República con el Ejecutivo. A ver, cuando nos ponemos a pensar qué ha sucedido en estos 8 meses, bueno, 7 meses realmente de la 10ª legislatura y el gobierno dentro del Ejecutivo, pues obviamente liderado por Bernardo Arévalo, y lo primero que nos viene a la mente es lo que acabas de decir, pulso político. Y entre Congreso de la República y Ejecutivo, esa ha sido pues la tónica de la comunicación que se ha manejado desde el inicio. Entonces, mira, yo te voy a decir algo. Si a mí me pasan un documento y me dicen, esto tiene que ir pulidito, tiene que ir perfecto, no puede haber una coma,
menos un punto que pueda dar a tergiversar la idea que estamos ahí trasladando. Entonces, sumatorias, restas, cualquier tipo de fórmula matemática que se vaya a utilizar, por favor, revísenla una y otra vez para que en el Congreso la oposición no vaya a tener por dónde decirnos qué es esto. Y es lo primero que hacen. Envían justamente todo este esquema para la ampliación presupuestaria por 14 millardos de quetzales. Ya había pasado el primer filtro y ahora las objeciones de los diputados, que obviamente son oposición. Hay que entender, nos guste o no nos guste, hacemos un análisis de la historia de los gobiernos de Guatemala y te vas 5 gobiernos para atrás y la historia ha sido la misma. Exactamente. Sí, recuerdo, tal vez fue en el gobierno de Álvaro Arzú, que en paz descanse, creo que ahí hubo aplanadora en el Congreso, entonces lo que sucedía en el Ejecutivo o pedía el Ejecutivo era de cajón que entraba y era aprobado en el Congreso. Pero cuando hay oposición, esto es lo normal. Justamente... Pesos y contrapesos. Me quitaste la expresión de la boca. El sistema de pesos y contrapesos, eso es lo que obliga en un Estado democrático. Entonces, lo que estamos viendo es el ejercicio de la democracia, el ejercicio de la república, y obviamente ver a un ejecutivo peleando por algo y a un legislativo que es oposición diciéndole, mire, en todo comete errores. Y entonces las oposiciones, que son parte de los derechos de los diputados, pues ahora mismo tienen frenado completamente el envío de este decreto para que pues ya sea promulgado y sancionado y publicado por el Ejecutivo. Entonces, te digo una cosa, Santi, realmente es preocupante ver que las sumatorias que hicieron no cuadran. Hay varios espacios en donde el bloque unionista y la diputada también Nadia de León encuentra junto con el diputado Álvaro Arzú, pues esos errores de forma que al final afectan el fondo y les están enmendando la plana. Y por eso les acaban de frenar el avance de lo que ya se había logrado. Entonces, ahora, el número mágico acá es 81. 81 votos. Si 81 votos dicen, tienen razón los diputados al presentar estas oposiciones, automáticamente se archiva, no se envía al Ejecutivo y ahí quedó el esfuerzo. No hay ampliación presupuestaria. No hay ampliación presupuestaria. Si no llega a esos 81 votos, entonces, pues simple y sencillamente sigue su rumbo, se manda al Ejecutivo, se sanciona, ¿verdad? Y se promulga y después obviamente se publica y automáticamente ya se tiene ese dinero para disposición del Ejecutivo. Pero sí te digo una cosa, están en este momento político-jurídico porque realmente quien tuvo que haber revisado ese documento no tenía la capacidad para revisarlo. Y haber cometido estos errores de fondo y de forma, hoy le puede costar al Ejecutivo esta ampliación presupuestaria. Terrible, de verdad. Definitivamente. Y fíjate que cuando se estaba pues socializando la ampliación presupuestaria, yo recuerdo muy bien que se mencionó que habían ciertos errores técnicos en la propuesta que había enviado el Ejecutivo, pero después ahí se quedó. Entonces no se hizo una revisión de ver, bueno, cuál puede ser ese error, que al final estamos viendo esta situación. Entonces lo advirtieron en su momento, aún así se aprobó y ahora están, bueno, esto es lo que nosotros les dijimos, esto es lo que está pasando, los errores que tiene este proyecto y por lo tanto no creemos que sea viable poderlo pues tener ya como una ley, poder tener la ampliación. En el punto de las fuentes de financiamiento, yo creo que este es algo muy, pero muy importante también en proyectos de presupuesto, en proyectos de ampliación presupuestaria, porque el punto es, bueno, ¿cómo se va a financiar esa ampliación? No solamente aprobar recursos por aprobar, sino, bueno, ¿de dónde se van a obtener los recursos? Que es uno de los puntos que está dentro de las objeciones que han presentado los diputados respecto a esta ampliación presupuestaria. Valedera y oportuno también hacer la revisión técnica para que se puedan dar cuenta entonces, no, sí se mencionó la fuente, sí existe entonces viabilidad para que se pueda llevar a cabo. Y también otro de los puntos que yo estoy viendo en este momento, Fernando, estamos en agosto.
Ya van faltando pocos meses para ir entonces con este tema del cierre. Incluso ya se está pensando en la propuesta del proyecto para el siguiente año, pero si estamos en estas largas que se dan, ¿realmente se va a poder ejecutar esta ampliación presupuestaria? Es otra de las situaciones que tiene también contrarreloj el Ejecutivo. Bueno, vayamos por puntos. En algún momento tú y yo hablábamos y hacíamos el análisis de... Me recuerdo muy bien que tú me hiciste una pregunta hace tal vez ya 1 mes y medio, 2 meses, y me preguntabas, ¿piensas que van a lograr en el Ejecutivo este apoyo en el Legislativo? Y yo te dije, realmente lo veo complicado, y tú me dijiste lo mismo, yo también lo veo complicado. Bueno, lo lograron. Realmente, pues dentro de todo fue interesante ver que se supieron manejar para alcanzar los 107 votos que necesitaban en su momento. Bueno, no alcanzaron 107, fueron 111 al final, incluso, o sea, tuvieron 4 más. Y esto se les viene abajo ahorita por errores de forma. De verdad, es un tema que ofende, que por una circunstancia de esta naturaleza, pues hoy no puedan estar con esa disponibilidad de un presupuesto ampliado que les permita ahora caer a la respuesta de lo que tú cuestionabas ahora mismo. ¿Qué se va a hacer si queda realmente poco tiempo? Mira, el tema del dinero tiene 3 rubros muy fuertes. El primero es obviamente a nivel del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. El tema del kilómetro 44 y por supuesto las ubicaciones que se han hecho de otros problemas en esa misma carretera. Entonces el mantenimiento de la red vial tiene una cantidad de plata muy fuerte a invertir y que naturalmente eso se gasta, pero Sandy, en un 2x3. El dinero, cuando estás hablando de reparaciones, que siempre lo hemos dicho, la diferencia entre planificar y accionar cuando se dio el error es diferentísima y es carísimo accionar porque no hubo obviamente antes una prevención. Entonces en ese sentido se va el rubro inmediatamente en cuanto a plata asignada se refiere. Segundo rubro que es fuertísimo en gasto, lo que se asignó al MAGA. Realmente la estructura de gasto que se tiene contemplado en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para darle apoyo a los agricultores realmente es muy fuerte. Así y es una cantidad de dinero que pues naturalmente son varios millones de quetzales. Y el tercero, lo que se asignó a los consejos de desarrollo. Estamos hablando de una estructura de inyección socioeconómica a la parte más elemental que es el desarrollo de las comunidades. Entonces, cuando ese dinero llega a esas comunidades que muchas veces son olvidadas en ese presupuesto anual del Estado, pues obviamente hoy se tiene la oportunidad de poder generar proyectos que vayan muy puntualmente a ciertas áreas que pues tal vez por años no habían tenido ese tipo de recursos disponibles para generarle un cambio de vida muy propositivo a la gente que viva en donde se vaya a invertir. Entonces, el dinero sí te puedo asegurar que se le puede dar el uso adecuado, es decir, gastarlo y naturalmente tiene que ser con total transparencia en lo que resta del año. Pero, por supuesto, tu cuestionamiento es válido. Si estamos ya, ¿a cuánto? 1 mes, si mucho, de que empiecen a discutir el presupuesto del siguiente año 2025. Tiene que estar aprobado para el 30 de noviembre. Entonces, esas carreras ya las hemos visto, ¿verdad? Son maratónicas dentro del hemiciclo y obviamente no puede tener ningún esquema de atraso. ¿Por qué? Si no lo llegan a conocer y a aprobar los diputados, ojo, y la ampliación pasa ahorita, que va a ser el martes la sesión que se agendó para esto. Entonces, ¿qué sucede? Estos 14 millardos se sumarían al presupuesto de este año si no se autorizara el que se está presentando por parte del Ejecutivo para el 2025. Esto le da un respiro automático, naturalmente, al gobierno para el próximo año, porque tendría 14 millardos más. Pero, ¿qué va a suceder? Por supuesto, día con día estaremos teniendo más elementos para continuar analizando el tema. El martes no hay que perderse la sesión del Congreso de la República, porque ahí conoceremos entonces qué va a pasar con esta ampliación presupuestaria y por supuesto aquí en TN23 usted va a conocer todos los pormenores. Con esto cerramos el análisis, debemos hacer una pausa, ya regresamos.